Muchas gracias, señoras, señores, quienes integran el estrado, quienes nos hacen el favor de acudir a esta fraternal invitación que el CEDIP les ha formulado. 2017 es un año de conmemoraciones para el ejercicio del poder público, para la República. Hace 170 años se reafirmó la vigencia de la Constitución del 24, en esta que para todos efectos formales y prácticos es una constitución. El acta constitutiva de reformas hace 170 años. Hace 160, la promulgación de la Constitución liberal, a mi juicio, la mejor constitución que hemos tenido desde el punto de vista jurídico, la del 57. Y hace 150, la restauración de la República. Y una presencia constante en los tres episodios es exactamente la de Benito Juárez. Es decir, no fue un testigo, sino un protagonista de los cambios, de las reafirmaciones y de la conducción de un país en tiempos especialmente demandantes, críticos, diría yo. Oaxaca, su estado natal, Guelatao subrayadamente, era un santuario indígena, un universo cerrado, aunque evidentemente culto. Mucho más después de este encuentro de visiones que se complementaron para hacer que a la expresión dominica pudiera, o la expresión de los dominicos pudiera enriquecer la cosmovisión original, rica, indígena. 20 lenguas, igual número de naciones, entre ellas la zapoteca, apenas vinculadas por crecientes valores compartidos. Oaxaca, dijo Justo Sierra, vivía bajo la sombra de un monasterio. Entre San Pablo Guelatao, en la fría e intricada Sierra de Ixtlán, y Oaxaca, más que unas decenas de kilómetros, había siglos de civilización. Antes de cumplir 12 años, Juárez obedeció al impulso de escapar hacia el mestizaje, el castellano, la civilización, la sociedad y el futuro de un pueblo. Se trasladó en el tiempo y en el espacio. El desafío no era solo la distancia, sino los siglos de evolución que los separaban para convertirse de persona en personaje. Un santo laico que por su conducta recta y patriótica se convirtió republicanamente en el primero entre sus iguales. Un hombre culto pero no diletante, alguien que tenía como materia prima para trabajar la realidad de todos los días. Un abogado honrado, nunca ingenuo, un político sí de convicciones, pero nunca dogmático y menos irrespetuoso de lo que otros pensaban. Un servidor público de ideales con capacidad para materializarlos y convertirlos en buenos resultados. Lo mismo en lo municipal que en lo estatal y lo federal, lo mismo en el legislativo que en el judicial y por supuesto en el ejecutivo. Un militante de la libertad. Juárez, a decir de Justo Sierra, liberal de su tiempo, ese podía parecer el elemento irreductible de su alma. A dicho caso también, no fue el ideólogo ni el jurista de la Reforma, tuvo el acierto de convertirse en líder, en dirigir a aquellos que parecían gigantes. Era un idólatra de la ley, pero no de la ley en tanto elemento formal, sino como vehículo para alcanzar la justicia. Su obra material y jurídica son conocidas por todos, pero esta mañana, este mediodía, hemos querido resaltar su definitiva participación, no solo en lo que fue primero la resistencia ante el Segundo Imperio, sino el triunfo de la República
y su completa restauración. En 1860 México padecía una precaria estabilidad política. La guerra fratricida había polarizado a la sociedad. Potencias extranjeras amenazantes con supuestos reclamos de intereses económicos. Todo eso distraía al gobierno de Juárez, que por atender lo urgente tenía pendiente, y lo tuvo siempre, la consolidación del sistema constitucional. Durante el imperio, el efímero y malhadado imperio, Juárez se vio obligado a desplazarse de hacienda en hacienda, a bordo del carro, del corro y durmiendo a campo raso, como ha escrito Fernando Benítez. Y pese a las precarias circunstancias a las que se enfrentó, nunca negoció con el imperio. Estaba convencido de desterrar esa vieja costumbre de negociar con el crimen. Su inquebrantable voluntad, sus profundas convicciones, su republicanismo acerado hicieron que combatiera siempre a favor de México y los mexicanos y, por supuesto, por el imperio de la ley. Juárez, a decir de Bernardo Reyes, decretó la reforma, triunfó contra la invasión, derrocó el imperio y dejó respetada, libre e independiente a la patria mexicana. Y hoy estamos festejando oportunamente uno de sus más importantes legados, el triunfo de la República. Los enemigos de la República pretendieron establecer otro gobierno y otras leyes sin haber podido consumar su intento criminal, escribió el propio Juárez. Después de 4 años vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. En resumen, con la restauración de la República encarnada en Juárez, se hizo patente el sometimiento de todos a la ley. Se mantuvo una genuina y eficaz división de poderes. Se consolidó el Estado laico, el principio de legalidad. Se planteó un programa de gobierno democrático y federal. Se sentaron las bases de un México en evolución que habría de consolidarse normativamente en la Constitución de 1917. Pero vale la pena recordar, a manera de repaso, de memoria colectiva, y qué significa finalmente la República. Si como frecuentemente la ubicamos vis a vis la monarquía, a los monarcas ortodoxos se les solía llamar soberanos, porque la soberanía eran ellos mismos. La soberanía, por supuesto, que se encuentra tan vigente como cuando Juan Bodino sugirió el concepto, solo que ahora la soberanía es del pueblo. Y si se ejerce el poder, es por mandato del pueblo, por encargo del pueblo. Un poder que, a diferencia de la monarquía, se renueva constantemente. Y que si alguien en la nueva arquitectura constitucional mexicana aspira a tener una oportunidad más, tiene que volverse a someter al escrutinio ciudadano y contar eventualmente con su apoyo. La República es el respeto cabal de los derechos de las personas. En la monarquía no hay más voluntad que la del soberano unipersonal. La posibilidad de ejercer el poder es en línea dinástica, y en una república priva, y en ello quiero desarrollar algunas ideas,
el más alto de los estatus a los que podemos aspirar quienes vivimos en un régimen de esta naturaleza, la ciudadanía. Es decir, en medio de la igualdad ante la ley propia de la República, todos gozamos de ese estatus y no se adquiere, formalmente sí, solo por la adquisición o por tener 18 años. La ciudadanía hay que construirla, hay que merecerla y en su momento hay que ejercerla. Nos hace a todos iguales, no solo en términos formales, iguales ante la ley, iguales en la vida cotidiana. Y esta república o esta forma de ser colectiva que es la república exige episódicamente ponerla al día. Más allá del ejercicio periódico del poder, más allá del escrutinio ciudadano al que en una república estamos sometidos, tenemos que ratificar una especie de credo en la norma fundamental, por supuesto, en la Constitución y en todas las instituciones y leyes que de ella emanan. Tenemos que ratificar el respeto absoluto por los derechos de las personas y no dar ningún espacio para privilegio alguno en un régimen que, por el contrario, a todos nos da oportunidad de ejercer a cabalidad derechos y libertades y exige a la autoridad que se someta al mandato de la ley, no permitiéndole ejercer ninguna facultad que no le esté expresamente contenida en el marco jurídico. La República contemporánea no solo tiene que ver con una manera de ejercer, de una manera de llegar al poder, sino un modo de ejercer el poder, que es, por supuesto, con estricto apego a la ley, que es desde luego sabiendo que la transparencia y la rendición de cuentas son ya valores inherentes a la república, a la democracia, el ejercicio del poder, y algo muy importante, la eficacia. Es decir, no basta que haya legitimidad en el acceso a las responsabilidades públicas, la ciudadanía exige, y tiene razón, muchos y buenos resultados. En otras palabras, el diseño del poder, la Constitución, durante mucho tiempo se hizo pensando en el que ejerce el poder, en una suerte de verticalismo que hoy ha cambiado para ser horizontal. Es decir, no solo igualdad ante la ley, sino el primer responsable de la conducción de la sociedad y de su bienestar es quien aspira a dirigirla. En consecuencia, nunca más puede ser considerado un privilegio, sino asumir una enorme responsabilidad, como justamente lo hizo Juárez. Por eso me felicito por formar parte de esta generación de mexicanas y mexicanos que está viviendo con intensidad cambios radicales en la manera de acceder y de ejercer el poder, con el faro que ilumina, que es el pensamiento y la obra de Benito Juárez. Felicito al CEDIP por el acierto de hacer un sinnúmero, de desplegar un sinnúmero de actividades como este foro y un intenso trabajo editorial para que estos acontecimientos no pasen inadvertidos y para que no solo hagamos homenajes fríos, sino la oportunidad de conversar, de intercambiar impresiones y haya homenajes cálidos y comprometedores. No es esta una feria de retórica, es la oportunidad para formular o ratificar compromisos de cara a la ciudadanía, más allá de militancias partidarias y de coyunturas políticas, por México, por la República triunfante que todos queremos seguir mereciendo. Al afianzarse la República, dijo Juárez, se afianza
la soberanía nacional. Desde este sitio emblemático, desde esta expresión que es corazón del poder público, puedo decir, siguiendo al presidente López Mateos, héroe de la tierra, del barro y de la sangre nuestros, por siempre Juárez. Gracias.